Gabriel, buenas tardes, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias al Eterno. Aquí listos para poder compartir de nuevo con nuestros amigos. Sí, ya teníamos un tiempo de no hablar precisamente sobre los tiempos del Eterno, precisamente para esperar a que llegaran estas festividades y poder tocar los temas referentes a ellos. Y pues previo a iniciar las festividades de Pesaj Hamazot, habíamos platicado de tocar el tema del calendario hebreo, porque pues en este año surgió de que este año no iba a tener 12 meses sino 13, entonces para que todos entremos en el tema del calendario hebreo y todo eso, miramos importante el que pudiéramos hablar al respecto de ello, ¿verdad? Así es, excelente, con gusto. Ok, Rabino, entonces comenzando con las preguntas para comenzar a ver cómo podemos trabajar, y los amigos que nos escuchen acá en Guatemala, en Colombia y México, pues estamos listos para poder recibir ahí sus preguntas. El primero es, ¿se define en la Torah un calendario hebreo, Rabino? ¿Algo que hable al respecto de él? Sí, no es que lo instituya, sino es algo que ya estaba desde los principios, que ya lo traían, ya sabían cómo contar el tiempo. Y pues la Torá, digamos, la primera vez que hace referencia a eso es en Éxodo, en Nishmot 12, cuando se instituye la festividad de la cena de Pesaj, Hamazot, a partir de la salida de Misraim. Entonces ahí es donde el Eterno menciona por primera vez, dice, este es Rosh Hodesh, o esta luna nueva será para ustedes el primero del mes. O sea, ahí es donde se menciona, digamos, pero es algo que ya estaba, ya se realizaba. O sea, no se está instituyendo algo, sino eso algo que ya estaba, y el Eterno pues habla al respecto, como algo que ya se estaba haciendo. Entonces, una manera, digamos, es la manera en que el pueblo hebreo, y podríamos decir que es un calendario bíblico, porque la Torá lo habla así, lo da por sentado que así es. Entonces, para hablar el mismo lenguaje, tendríamos que hablar que hay un calendario hebreo, bíblico. Cuando digo hebreo, me refiero a que el pueblo ya lo traía, ya lo estaba practicando, la manera de medir el tiempo. Y bíblico porque la Torá lo confirma o habla al respecto de ese calendario y lo da por establecido, ¿no? O sea, sí hay un calendario hebreo bíblico, que sería la manera en que lo podríamos llamar. Así es. Ok, Rabino, muchas gracias. Y en ese sentido, ¿cuántos meses tiene el año hebreo? ¿Y cómo saber cuándo inicia el año y cuándo termina? Bueno, para hablar del calendario hebreo tenemos que entender una cosa principal. El calendario hebreo es lunar, agrícola, solar. O sea, podríamos decir, ¿por qué utilizo estos términos? ¿Por qué? Porque en primer lugar, los meses están designados por el ciclo lunar. ¿Ya? O sea, que es un calendario lunar. Pero también es agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertas festividades que están marcadas en este calendario están intrínsecamente relacionadas con las cosechas en Israel. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la festividad que se aproxima, Hamazot, se estipula en la Torah que el día después del Shabbat que hay en esta festividad de 7 días, Hamazot, se tienen que presentar las primicias del primer cereal que madura en Israel, que es la cebada. O sea, está muy intrínsecamente relacionado con la agricultura. Y la agricultura está determinada por el ciclo solar. O sea, las estaciones están designadas, digamos,
por el ciclo solar. O sea, si nosotros, y eso nos hace que el calendario sea lunar, agrícola y solar. O sea, tenemos que contemplar el ciclo solar también. La luna tiene un ciclo hoy en día de 29.53 días. Completa su ciclo la luna, que yo tengo aquí tengo aquí, quiero compartirles una imagen para poder ilustrar. ¿Ya? Entonces, el ciclo lunar se completa en 29.53 días. ¿Ya? O sea que así es como estaría el mes, cada mes. Entonces, el año lunar, por ejemplo, en el caso del calendario árabe, que es eminentemente lunar, el año tiene 354 días o 355, porque la suma de 12 ciclos lunares son de 354.36 días. Entonces habrá años de 254 y 255. Tenemos una diferencia de 11 días con el año solar, que son 365 días y a veces 364, ¿no? Entonces tenemos alrededor de 10 u 11 días de diferencia, menos que el año solar. Entonces, si nosotros nos fijamos solo, si el calendario fuera solo lunar, en unos 2-3 años estaríamos celebrando Hajamazot un mes antes de que madure la cebada en Israel. Eso quiere decir que ya no se va a cumplir con la Torá de presentar la primicia de la cebada el día después del Shabbat, porque no ha madurado la cebada. ¿Me explico? Por eso, aunque tenemos un calendario lunar, debido a que está intrínsecamente relacionado con la agricultura en Israel, tenemos que respetar el ciclo solar para que siempre la festividad caiga donde está madurando la cebada o donde están madurando, porque también en Shavuot se presentan primicias, en Sukkot también hay otro corte, y entonces tiene que caer en esos tiempos de la agricultura en Israel, y por eso decimos que el calendario hebreo bíblico es lunar y solar. Entonces el ciclo, digámosle, del mes, y aquí es donde viene la diferencia, por eso se le llama Rosh Chodesh. El inicio de cada mes está determinado por la Molad, que es lo que se conoce como luna nueva en la Biblia. Ahora, no tenemos que confundir eso con la luna nueva astronómica. Como tú sabrás, hay un lapso de un día, a veces 2 días, en que la luna no se ve. El centro de ese tiempo en que la luna no se ve es lo que los astrónomos llaman luna nueva. O sea, en la luna nueva astronómica, la luna no se ve. Cuando en la Biblia habla de luna nueva, es lo que se conoce como molad, es cuando comienza a verse la luna, aquí como vemos en el lado izquierdo de la imagen. O sea, cuando comienza a verse la luna, antes de que caiga el sol, ya se puede apreciar que atrás de la caída del sol viene la luna y comienza a verse, como dicen muchos, la primera uñita. Al caer el sol, entonces, si se ve la uñita, al caer el sol, es el primer día del mes, o sea, Rosh Chodesh. No importa si se vio o no se vio la luna, 1 o 2 días. La seña del inicio de meses, cuando se comienza a ver lo que llaman molar, la uñita, eso determina que es Rosh Chodesh. Entonces, en el calendario hebreo tenemos meses de 29 y meses de 30 días. ¿Qué es lo que determina la molad? Aquí no hay un cálculo matemático, como es el calendario, por ejemplo, de grecorromano, que todo está matemático. Aquí va todo acuerdo a la visibilidad de la luna.
y comienza el mes de cada mes, ¿ya? En este año, entonces, precisamente a que decimos nosotros, como tenemos que ajustarnos al ciclo solar, ¿ya? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacemos ese ajuste? ¿Qué año tiene 13 meses para completar el ajuste, no? Uh-huh. Y entonces nosotros tenemos que ver en la historia del pueblo, en su tradición, cómo se hacía esto antes, ¿ya? Entonces, bíblicamente, hay un mes que está determinado en Shemot 12, que se llama Aviv, que es el mes donde está la festividad de la cena de Pesaj y Hamatzot, que es el mes cuando el pueblo salió de Misraim, ¿ya? Se llama Aviv, como también se llama Aviv cuando el grano de la cebada madura. Entonces se le llama Aviv, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían antes en la antigüedad? Bueno, para determinar si el año iba a tener 12 meses o 13 meses, a finales del mes 12 iban a observar a los campos si la cebada había madurado. La cebada es el primer cereal que madura en Israel. Si llega a un punto de madurez en donde le llaman Aviv, antes de que termine el 12º mes, entonces el siguiente mes, el siguiente Rosh Hodesh que se le llama, es el mes de Aviv. Si la cebada no madura, quiere decir que la primavera, porque también primavera es Aviv, o sea, Aviv se llama el mes, Aviv se llama el grano de la cebada maduro, y Aviv es primavera, es el ingreso de la primavera. Entonces, si el grano no madura antes de que termine el 12º mes, entonces ese año tiene 13 meses. Y eso hace que cuando se celebre Hamatzot, que pueda cumplir como la Torah dice, que el día después del Shabbat, de sus 7 días de celebración, se pueda cortar y presentar la cebada, la primicia de la cebada. Así es. Entonces, haciendo un resumen, tenemos un calendario de que los meses son determinados por la luna, por la visibilidad, y el inicio de la visibilidad de la luna nos indica el Rosh Hodesh. Rosh quiere decir cabeza, o sea, el inicio de cada mes. ¿Cómo sabemos que el año va a tener 12 o 13 meses? Tenemos que esperar la visibilidad de la madurez del grano de la cebada en Israel. Si se ve antes de que termine el 12º mes, el siguiente mes es mes de Aviv. Si no se ve, es el 13º mes, porque las festividades tienen que encajar con la cosecha en Israel, y la cosecha está determinada por el ciclo solar, las estaciones. Entonces tenemos que esperar eso, ¿ya? Entonces así es como se determina el calendario hebreo bíblico. Ok, si tenemos 12 o 13 meses. Hoy, bueno, nos comentabas ahí cómo se hacía en la antigüedad la parte de ir a buscar la Aviv, su madurez. Hoy día nosotros como Efraín, basados en qué se toma esa decisión de si en Israel se está madurando o no la cebada. Sí, bueno, estamos enlazados con grupos que se encargan de precisamente de mantener esa tradición de ir a ver si el grano de la cebada maduró, y que también están viendo y determinando si se ve la molad en Israel. ¿Ya? En este caso son los caraítas. Los caraítas no tienen un calendario matemático como el judío. El judío caraíta no, el judío sigue con la observancia de la molad y la maduración de la Aviv. Y hay otros ministerios cristianos y mesiánicos allá en Israel que se encargan de estar revisando eso, y suben en sus redes sociales fotografías y la determinación de la madurez de la Aviv. Y así es como en todo el mundo, a través de esa publicación en las redes, es que nos enteramos
si la vid maduró o no en el 12º mes. Y así es que nosotros determinamos si el calendario, si el año va a tener 12 o 13 meses. Ok, nos mencionabas que el primer mes tiene nombre de Aviv, así como se le llama también a la cebada cuando está madurando y a la primavera. Ahora, los demás meses del año tienen un nombre, un número. Tiene un nombre. El nombre es el número. ¿Ya? No hay que confundir eso. No es que estemos contando los meses, sino el nombre del mes es un número. Entonces el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, ¿ya? Estamos hablando del calendario hebreo vivo. No tenemos que confundirlo con el calendario judío, que ese es otro tema. Ese es otro, no tiene nada que ver con el calendario hebreo bíblico. Entonces eso es así como se hace. Ok, y digamos, esta importancia que debemos darle al inicio de las fechas, porque eso nos marca cuándo es que inician las festividades, la relevancia para nosotros que estamos buscando ahora la Torá, qué tan relevante es saber exactamente cuándo inicia el mes para saber lo de las festividades, cuándo son, si es 14, si es 15, qué tan relevante es para nosotros como casa de Efraín. Es sumamente importante debido a que en Vaikra, capítulo 23, verso 4, donde están determinadas las festividades semanales del Shabbat y las anuales, ahí está determinado en el verso 4, dice, y celebraréis mis festividades en los tiempos prescritos. Y una de las palabras hebreas que designa la festividad, en su raíz quiere decir cita, quiere decir que cada festividad es una cita con el Eterno. Por eso yo no puedo celebrarlo un día antes, un día después, sino en el día que está establecido. Así como la observancia del Shabbat, yo no lo puedo hacer el día domingo, ni el día lunes, sino es en el día determinado por el Eterno. Entonces es importante que todo aquel que celebre las festividades, quiera cumplirlo como una misma, como un mandamiento, tendría que hacerlo en el tiempo prescrito. ¿Cómo sabemos qué es el tiempo prescrito? Pues tenemos que seguir la observancia del calendario hebreo bíblico. Ok. Y otro punto que sale a preguntas que nos hacen es, ¿por qué si ahorita comienza el mes de Aviv, que es el mes 1, si ahí inicia el cambio de año? Porque hay unas personas que comienzan a decirle a uno en Aviv, feliz Rosh Hashanah, y luego unos meses después, feliz Rosh Hashanah, entonces se queda, es de 6 meses el año que está llevando, o donde tiene Dios su confusión. Bueno, sí, y eso es, digamos, es una diferencia de interpretación. Yo te voy a explicar por qué estas personas celebran Rosh Hashanah, que es el inicio del año, en el mes de Aviv. Porque en la Torah dice, este Rosh Chodesh que viene, dice en Shemot 12, será para ustedes el primero de los meses. ¿Ya? Entonces, cuando se dice el primero de los meses, la gente entiende, y hay razón de entenderlo, que ahí va a comenzar el año. ¿Ya? Porque nosotros, aunque en el calendario grecorromano, aunque por ejemplo el mes tenga nombre, enero, febrero, marzo, abril, sabemos que enero es el primer mes del año, y así sucesivamente, ¿no? Entonces la gente cree que cuando la Torah dice este será el primero de los meses, quiere decir que ahí va a iniciar el año. ¿Ya? Lo cual nosotros creemos que no es así, y te voy a explicar, te voy a dar 2 razones principales. ¿Ya? Como te decía, esto es un calendario, o sea, la Torah no está diciendo, no está dando la explicación cuando vean la molada, ese va a ser el inicio de los meses, sino que era algo que ya se venía dando el contexto. El calendario ya existía. El Eterno solo está dando una instrucción sobre un calendario que ya se estaba observando. ¿Ya? Ok. Entonces, imaginemos que el año
había comenzado hace 6 meses. De repente el Eterno, en Mishmot 12, estamos nosotros, digamos, en el 6º mes del calendario. De repente el Eterno nos dice, ahora, en el siguiente Rosh Hodesh, será el primero de los meses, hijo. Dice, poniéndonos en el lugar del israelita en esa época. Uh-huh. Entonces quiere decir que con esa instrucción, el Eterno nos cortó el año en que estamos viviendo. Ya no va a ser 12 meses, sino solo va a tener 6. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces ahí nos alteró la cuenta de los años. Entonces sí. por eso creemos que no fue así, sino que tenía que seguir el conteo de los años, que según la tradición viene desde el 6º día de la creación. Según la tradición viene desde el 6º día de la creación, cuando fue creado Adán. Ahí comenzó la cuenta de los años. ¿Ya? Esa es la primera razón que tenemos para no entender el texto de esa manera. ¿Ya? Uh-huh. La segunda razón es que, como tú sabes, tenemos en Vaikra 23 las designaciones de las festividades anuales. ¿Ya? O sea, cada año se celebra una festividad. Uh-huh. Y en la Torah nos especifica el ciclo de años que se conoce como Shemitah. Eso quiere decir semanas de años. ¿Te recuerdas que había un año sabático? O sea, como una semana de días, había un año sabático. Y como hay un Shabbat, que es un día de reposo, había un año sabático. O sea que comenzaba la cuenta con 6 días de trabajo y un año sabático que se descansaba. Una semana de años. Y la Torah especifica que tenían que contar 7 ciclos de semanas. 7 por 7, 49. Quiere decir que el año 49 de ese ciclo era un año sabático. ¿Ya? Y determina que al terminar ese año sabático, iniciaba el año del jubileo, en hebreo el año del Yobel, que es el año de la restitución. Eso está claro en la Torah, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, lo interesante es que según en Vaikra 25, cuando termina el 7º año sabático, dice la escritura que termina el año sabático, esperaréis 10 días, celebraréis Yom Kippur, y al finalizar Yom Kippur, sonaréis el shofar, y ahí va a iniciar el año del Yobel. O sea que hay 10 días, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, que no aplican las leyes ni del año sabático, ni del año del jubileo, del Yobel. ¿Estamos claros? Sí. Ahora la pregunta, según esa explicación que da la Torah, para la finalización del 7º año sabático y la iniciación del año del Yobel, ¿en qué mes del calendario hebreo termina e inicia un año? En el 7º. En el 7º. O sea, porque está especificando que al llegar a Yom Teruah, que es el primer día del 7º mes, termina el año sabático. 10 días después, al finalizar Yom Kippur, que está establecido que sea el día 10 del 7º mes, inicia el año del jubileo. O sea, según la propia Torah, el ciclo anual no comienza en Aviv, sino comienza en el 7º mes. Uh-huh. Esas son las dos razones. ¿Cómo lo explicamos? Que cuando decimos el mes segundo, no es, ¿cómo se le llama? No es un número cardinal, o sea, no es el segundo mes del año, sino que así se llama el año. O sea, que el Eterno cambió el nombre del mes, pero no el orden que tenían los meses en el año. Uh-huh. Está un poquito confuso, si no miramos cómo lo explicamos de otra manera. Entonces, supongamos que el israelita de esa época estaba celebrando el 6º mes. Entonces el siguiente Rosh Hodesh era 7º. ¿Ya? Al finalizar el 12, cambiaba de año, ¿no? Uh-huh, sí. Pero vino el Eterno en Mishmot 12 y dijo, el siguiente Rosh Hodesh
será el primero de los meses. Entonces, debido a las razones que te dije anteriormente, entendemos el primero de los meses como el mes más importante, no el que ahí va a iniciar un año, debido a las dos razones que te di anteriormente. Entonces, ahí va a ser el mes más importante. Debido a eso, es que bíblicamente, ese es el único mes que tiene nombre, Aviv. No dice el primer mes, no, Aviv. El siguiente mes es el mes 2, el siguiente mes es el mes 3. Entonces, para los israelitas anteriores, ¿ya? El primer mes que antes le llamaban primer mes, ya no iba a ser primer mes, sino séptimo, porque el Eterno giró a través de los nombres, ¿ya? ¿Por qué se volvió Aviv el mes más importante? Porque es el mes de la liberación. Ahí es donde inicia el pueblo, como tal, en su libertad. Por eso es el mes más importante, pero no es el primer mes del año en el orden correlativo, ¿ya? Así como en la semana la semana, el único en hebreo, el único día que tiene nombre es el día más importante, Shabbat. Los demás es el primer día, mes 2, el día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, Shabbat. Así es en los meses del calendario hebreo bíblico. Aviv, segundo mes, tercer mes, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, mes 7. Y así, y solo un mes, el mes de Aviv, es el que tiene nombre. Entonces, debido a estas dos razones, comprendemos por qué alguien interpreta y celebra Rosh Hashanah en Aviv, lo entendemos, pero tenemos dos razones, las cuales te expliqué, por las cuales no lo podemos entender de esa misma manera. Digamos, para ver si comprendí bien y haciendo un ejemplo. Si tomara el calendario grecorromano, que como nos comentabas anteriormente, que el año inicia en el mes de enero, y todo el mundo sabe que en enero inicia el año, pero si me pongo como ejemplo, digamos, yo nací en el mes de mayo, que es el mes 5. Para mí, el mes más importante, por así decirlo, sería el mes 5. Para mí, ahí inicia mi año, porque es el mes más importante para mí. Tu ciclo anual personal. Mi ciclo anual personal. Pero para todo el mundo, inicia el 1 de enero, el primer mes del año romano. Muy buen ejemplo. Si lo traslado a Israel, es igual, es el mes más importante porque en ese mes el Eterno nos sacó de Egipto. Nacimos como pueblo. Y entonces, por eso es que a partir de ahí comenzamos el primero del mes de Aviv, que sería el primero, a partir del nacimiento de Israel ya como pueblo, saliendo de la esclavitud de Egipto. Pero el calendario seguía su conteo normal. Su conteo normal. Ese es un buen ejemplo. Perfecto, así es. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado que el cristiano cuando viene a querer observar las festividades, habla de un calendario espiritual y uno secular. Eso tenemos que borrarlo de la mente. Ahí ven, bórrelo. Eso solo existe en la mente cristiana. Lo físico, lo espiritual, lo secular, y eso solo es que la iglesia dividió el Estado y la iglesia, ¿no? No, es lo mismo, es un solo calendario hebreo bíblico, y como tú lo explicaste, así es. Ok, y digamos, bueno, ya creo que ya en mi caso y con otros que están ahí escuchando, pues vamos entendiendo, tenemos un calendario lunar y solar por la parte de la agricultura. El mes puede tener 12 meses, y si la cebada o la vid no madura al final del mes 12, entonces se agrega un mes 13 para que se puedan presentar esa primicia que sería la cebada en la festividad de Jajamazot, el primer día de la semana, según nos indicaba. También haciendo un pequeño resumen para todos los amigos que ahora nos están acompañando por acá. Por otro lado, los meses del calendario pues solamente tienen solo el primer mes tiene nombre, que es el mes de Aviv. De ahí vamos con el mes 2, 3, etcétera, etcétera. Y el inicio del año, partiendo del mes más importante para Israel, que es el mes 1 o el mes de Aviv,
el cambio del año es en el mes 7, tomando ya lo que tú nos comentaste sobre el Yovel, que es cuando ahí se toca en Yom Kippur el shofar e inicia el año del Yovel, ¿verdad? Así ¿Vamos es. bien ahí? ¿No? ¿Perdido por ahí? Vamos. Ahí, así es, exactamente. Ok. Surge aquí algo muy importante que tú nos mencionabas, porque nos indicabas la importancia de llevar el control del inicio de los meses y del año para celebrar las festividades en los tiempos prescritos por el Eterno, que es lo que dice Vaikra 23. Así es. Ahorita, pues algunas personas que de pronto acaban de iniciar en la Torá están con que miren, pero ahorita los judíos van a celebrar en este mes su fiesta de Purim. Y nosotros, ¿por qué la celebramos una festividad diferente al de ellos, verdad? ¿Cuál sería, digamos, la explicación que podemos dar a las personas que comienzan a entrar a la Torá de por qué de esas diferencias? Bueno, el porqué de las diferencias es precisamente porque nosotros observamos lo que está escrito en las escrituras y el judaísmo se crea otras cosas, ¿no? El caso específico que tú estás mencionando. En el libro de Esther nos cuenta que Mordejai dejó establecido que el 14 y el 15 del mes 12º íbamos a celebrar Purim. No dice el mes 13, dice el mes 12. ¿Por qué el judaísmo no lo celebra el 12, sino el 13? Ese es judaísmo, esa es invención de ellos, pero Mordejai, y en el libro de Esther, que es un libro que está en la Tanaj, por lo tanto es palabra del Eterno para todo israelita, dice que se celebre el día 14 y 15 del 12º mes, no del 13º, del 12º mes. Por eso nosotros el mes 12, aunque el año tenga 12 o 13, el mes 12, 14 y 15 del mes celebramos Purim. Ahora el judaísmo pues inventó esa modalidad de que cuando el año tiene 13, ellos celebran el Purim en el 13º, y bueno, para salvarse de eso hablan de un Purim Catán, un pequeño Purim en el 12º y un Gadol gran Purim en el 13º. Sin embargo no celebran el 12º sino el 13º, pero ese es judaísmo, eso está apartado de lo que dice la escritura. Ok, y digamos llegando ahí a este punto de diferencia, porque pues hemos visto al transcurrir de los años de que aún hay personas que no, pero es que vea, porque Judá es quien ordena, ellos son los que tienen el control de los años, ellos son el hermano mayor, él es el que manda, él es el que ordena, no podemos cambiar las festividades porque, o sea, por la relevancia que se le da a Judá, y pareciera que como que nos perdimos al querer cambiar el calendario y pues si nos contaras un poco de historia de en qué momento Efraín o ya específicamente Betor se cambia el calendario, fuimos nosotros otra vez, o sea, solo nosotros o según consenso, ¿cómo fue eso? Yo para ponernos a todos en contexto y que sepamos el porqué, ¿verdad? Como tú lo has dicho, cuando todos salimos de la religión y venimos a la Torah, ¿quién nos habla acerca de la Torah? El judaísmo. Como tanto es toda nuestra literatura es del judaísmo, de la religión del judío. Sin embargo, pues con los años, cuando tú estás estudiando y te das cuenta de esto de Aviv, de la madurez de la cebada, ¿no? Entonces comienzas a tener una información que no tenías. Eres como un bebé que el adulto te agarra la manita y te lleva y tú no preguntas hacia dónde hasta que vas madurando, creciendo, teniendo información y ya te vas cuestionando ciertas cosas, ¿no? Entonces llegó un momento donde un grupo de maestros, no fui solo yo, como rabino de la comunidad Betor, fuimos varios maestros que nos dimos cuenta que ese año en particular, se me olvidó qué año fue que sucedió eso. Ese año en particular la cebada no había madurado, ese año nosotros habíamos celebrado la cena de Pesaj, habíamos celebrado Hajamazot y la cebada no había madurado en Israel.
¿ya? Ya habíamos tenido desde un año atrás intercambiando información con el judaísmo caraíta. Ellos no están de acuerdo con el judaísmo rabínico. Nos habían dado toda la información, celebramos Hajamazot y nos dimos cuenta que no había madurado la cebada. Entonces, ¿qué pasó? Celebramos Hajamazot en una fecha que el Eterno no lo había dejado establecido. Es la misma impresión de como cuando te diste cuenta que no estabas observando el Shabbat decretado por la Torah. Estabas perdido en el... Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué te hizo? Pues comenzar a guardar el Shabbat. Entonces, eso nos hizo a nosotros. Me recuerdo que habían 2 maestros del Salvador, habíamos 5 maestros de aquí de Guatemala. Nos pusimos a estudiar por varios días y verlo desde todas las aristas, desde todos los puntos de vista, qué era lo que estaba pasando. Estudiamos cómo nació el calendario matemático judío, vimos sus errores, los pros, los contras, vimos toda la historia y y nos dimos cuenta de que estábamos en un error. La pregunta sería, ¿tenemos autoridad para hacer nuestro propio calendario? ¿Ya? Y rápido, inclusive hicimos 2 grupos entre todos los maestros que habíamos ahí. Ustedes no van a estar de acuerdo y nosotros vamos a estar de acuerdo para ver los pros y los contras, ¿no? A ver quién tenía más. Y la pregunta que surgió es cuando nos dimos cuenta que había que guardar Shabbat, ¿ya? Y porque no lo estábamos guardando, necesitamos permiso de alguien para hacerlo. Buscamos a alguien que tuviera autoridad para que nos diera permiso de guardar Shabbat. No. Lo mismo es ahora. Si llegamos al entendimiento que no estamos celebrando la festividad en el día que el Eterno lo estableció, necesitamos autoridad para cambiarlo, para obedecer al Eterno. La respuesta que encontramos fue no. Sin embargo, sé decir que de los 2 maestros salvadoreños y 2 maestros de Guatemala, cambiamos el calendario. Los otros, a pesar que tuvieron toda la información, a pesar que saben de los errores que tiene el calendario judío, no lo cambiaron. ¿Por qué? Pues pesó mucho esa idolatría, ese respeto, eso de que el calendario judío, y prefirieron obedecer al judaísmo que lo que estaba establecido en la Torah. No es que ellos no habían entendido lo mismo, lo entendieron. Todos estuvimos de acuerdo en la información que teníamos frente a nosotros. Lo que faltaba era valor, voluntad y autoridad de nosotros mismos para hacer lo que el Eterno quería que hiciera. Unos lo tuvieron y los otros no. Al final, al parecer, hasta la información que tengo yo hoy en día, ya de todos los maestros que estábamos ahí, solo Betor siguió con ese calendario. Que no lo establecí solo yo, sino fueron establecidos entre 5 personas y nos asesoramos de personas conocedoras en el tema para aprender a determinar, porque gracias a ahora hay software y gracias a los satélites que la NASA tiene, tenemos información para poder determinar qué día se va a ver la molad en cualquier parte del globo terrestre. O sea que sí podemos nosotros calcular y determinar los meses de un año, ¿verdad? No de más, sino que ahí tendríamos nosotros que esperar en el 12º mes si la vid madura o no. Y como ahora que ya determinamos que no maduró, entonces yo ahora ya puedo lanzarme a través de utilizar 2 software para no seguir solo uno y poder saber qué día se va a ver la molad en América. ¿Ya? Que ese es otro tema también que dijimos, bueno, nos vamos a determinar por la molad aquí en América donde estamos o la de Israel. No, que la de Israel. Bueno, entonces tendríamos que celebrar Shabbat cuando caiga el sol en Israel, ¿verdad? Y seguimos del mismo principio. 9 horas antes, entonces estaríamos nosotros abriendo Shabbat a las 10 de la mañana del viernes. Es absurdo. Entonces entendimos también que cada mes trae un espíritu, digamos, y el inicio del mes es determinado por la molad, de la visibilidad de esa finita de la luna. Así que si nosotros aquí la vemos un día martes, al caer el sol entra el mes. En Israel entra un día después, porque allá se va a ver la molad más tarde. A veces coincidimos,
y que se vea el mismo día aquí y en Israel, y a veces no. ¿Ya? Entonces es entender esa parte, y así fue como a través del criterio, unir criterios en estos 5 maestros, nosotros fuimos tomando decisiones para agradar al Eterno, pues, y hacer lo que Él está ordenando en su Torá. Tuvimos que estudiar mucha información de los diferentes calendarios, los pros, los contras, como te digo, y al final, por eso determinamos y llegamos a esta conclusión, el calendario que ya llevamos, no sé, tal vez 15 años de estarlo observando. Ya, y digamos como una evidencia de que por X o Y razón en el tiempo Judá puso su calendario. Si no estoy mal, hay unos días en los que ellos tienen prohibido celebrar algunas festividades, si no estoy mal, ¿verdad? Que según yo no podría ser así, digamos, para evidenciar algunas de las diferencias que se tienen. No te entiendo esa pregunta, discúlpame, dime. No, te comentaba que como nos platicabas de esas diferencias que tenemos con Judá, y alguien dirá, pero ¿tienen alguna evidencia de que si tienen errores o algo así en el calendario de ellos? No, eso es evidente. Eso es evidente. En primer lugar, porque la misma tradición, la misma literatura judía nos dice cómo se celebraba, cómo determinaban los meses, y a través de la visibilidad lunar y todo. ¿Ya? Eso es evidente. Dejaron de hacerlo y fue necesario tomar, te voy a explicar un poquito de la historia. El calendario judío, como lo tienen hoy en día, lo escribió un sabio llamado Hillel II, quien tenía autoridad, tenía la Shminja en ese tiempo, más o menos en el año 290 de la era común, pero debido a que pues había Sanedrín y ellos podían determinar cuando la mulá se miraba, y ellos con la autoridad que tenían determinaban que ese mes iba a iniciar. Cuando murió el último judío que tenía la Shminja, la autoridad para juzgar, legislar y hacer discípulos, entonces retomaron ese, porque fue asesinado por los romanos, entonces retomaron ese calendario que llevaba años de haberse hecho, pero que nadie le había puesto atención porque no era necesario. Hillel II lo hizo con ayuda de un griego llamado Ptolomeo, y así que le enseñó a calcular y todo, y hizo un calendario matemático, que es el calendario judío. Crearon un ciclo de 19 años y ellos determinaron, no me recuerdo exactamente, por decir, desde ese ciclo de 9 años, el año 3, el año 6, el 8, el 12, el 15, por ponerte un ejemplo, van a tener 13 meses. Y los demás van a tener 12 meses. Ya lo que, si maduró o no maduró la cebada, eso no importa. Como te conté, nosotros nos dimos cuenta que siguiendo el calendario judío, nosotros habíamos celebrado Jajamazot cuando la cebada no había madurado en el año. Lo celebramos un mes antes. ¿Ya? Entonces lo celebramos después. Bueno, eso lo hicimos. Y ahora es evidente porque tú ves que el judío, por ejemplo, está celebrando Rosh Chodesh y la Molad no se ha visto ni aquí en América ni en Israel. ¿Ya? Entonces es evidente que, es evidente, no hay que ser sabio ni nada, es evidente que el calendario judío tiene errores. Es más, cuando estuvimos nosotros analizando este tema con estos 7 maestros de la Torá, entonces consultamos a personas en Israel, estando ahí no todos, hicimos llamadas telefónicas a Israel para consultar con judíos observantes que estaban allá, y ellos nos dijeron que sí, ellos se habían dado cuenta que el calendario judío tenía errores, pero que nadie tenía autoridad para corregirlo. Y la posición del judaísmo es que ellos cumplen con obedecer a sus padres, o sea, la tradición. Si están cometiendo un error, que la maldición caiga sobre los padres, porque ellos solo están haciendo lo que la Torá dice, obedecer a los padres. Esa fue la posición del judaísmo. Inclusive hoy en día, nuevamente hoy que tenemos el mundo de las redes más tan al día, pues cada festividad de Jajamazot que se aproxima, como la que estamos ahora,
hay movimientos dentro del propio judaísmo de tratar de respetar la madurez de la vida, pero no lo logran porque, o sea, es evidente lo que yo te estoy diciendo, que el calendario judío tiene errores. Eso es un judío, el judaísmo lo dice, así es, está claro, eso es irrefutable, ¿ya? Solo es el que quiere convertirse al judaísmo el que está cegado por la idolatría, por la religiosidad, que cree que Judá tiene autoridad, que dice que el calendario judío es el correcto porque él está cegado, pero el propio judaísmo acepta el error del calendario judío, pero ellos saben que no tienen autoridad. Y la pregunta que te hago yo, Dan, es, ¿tenemos autoridad para hacer estos cambios? Pues ahí sí que, siendo discípulo de su majestad Yeshua, él dice, toda autoridad me ha sido dada. Así, funcionando en él, tenemos autoridad, tenemos shmijá para juzgar, legislar y hacer discípulos, algo que el judaísmo no tiene, y está claro para el judaísmo. El judaísmo no pretende tener la autoridad, no la tiene, es historia. O sea, en el propio judaísmo se dice que la designación de rabinos hoy en día es puramente simbólica y no representa nada legal conforme a la legalidad que la Torá establece o requiere. Es simplemente, ellos lo saben. Como te digo, el único es el converso. Ese es el cegado, ¿verdad? Ese es el cegado. Pero el judaísmo lo sabe y eso es evidente. Ok, entonces, interesante porque prácticamente como Betor nacimos celebrando las festividades en el calendario judío, luego nos damos cuenta que estamos mal, no solo nosotros, sino que con otro grupo de maestros, como tú lo dices, y a partir de ahí se hace el cambio para obedecer al Eterno, ¿verdad? Sí. Que es lo... Así, para celebrarlo en las fechas prescritas. Ajá, como siempre tú lo has comentado, nos convertimos a la Torah del Eterno, no nos convertimos al judaísmo. Así es. Claro que llevó un tiempo en que nos diéramos cuenta que judaísmo no es sinónimo de Torah, que es donde muchos están confundidos. O sea, judaísmo no es sinónimo de Torah. Ni cristianismo es sinónimo del Mesías. Sí, sí. Ok, Rabino, pues bastante interesante e importante para todos nosotros, porque creo que esto debe de quitarnos, pues a las personas que acaban de llegar, esperaría yo que a los que tienen ya tiempo en Torah no debería de causarles ningún temor ni nada ver si Judá celebra otro día las festividades. Claro que no. Sencillamente despejar la duda para las personas que están entrando, porque es que si yo creo que Judá está en lo correcto, la pregunta sería entonces, ¿qué hacemos aquí en Betor, no? Sí, prácticamente estoy desconociendo todo. Y te voy a decir ahí dos cosas muy importantes, ¿ya? ¿Por qué la mayoría de gente quiere seguir al judaísmo? Primero, porque te dije que la primera literatura que tenemos es el judaísmo. Y segundo, porque estamos saliendo de una religión, somos religiosos. Quiere decir que no tenemos la capacidad de análisis, de interpretación, no queremos tomar la responsabilidad de tomar decisiones. Porque así como en el cristianismo se nos enseñó en qué creer y punto, puros dogmas, salimos de ahí y queremos otro patrón, queremos otros maestros que nos digan qué creer. Ya te recuerdas cuando nuestros padres en el desierto decían que extrañaban las cebollas y que comían gratis en Israel. No eran gratis. Lo que pasa es que no había responsabilidad de tomar decisiones. Ellos tomaron la decisión de seguir al Eterno y no aguantaban con esa responsabilidad. Y eso es lo que pasa con muchos religiosos que salen del cristianismo y que lo único que hacen es cambiar de religión y se van hacia el judaísmo. No pueden parar, no pueden guardar un equilibrio porque no tienen la capacidad de ser responsables y tomar decisiones. Quieren que otros les digan qué creer, seguir con la misma actitud religiosa. Entonces tienen esa tendencia a idolatrar al judaísmo y no se dan cuenta que, como platicábamos al inicio nosotros al inicio en otros programas,
que una de las cosas importantes para poder salir del cristianismo hacia la Torá es entender que las discusiones que hay en el Nuevo Testamento entre Su Majestad Yeshua y sus discípulos con los rabinos del judaísmo del primer siglo no era respecto a la Torá, sino respecto a la observancia del judaísmo. Entonces, era evidente que hay un sesgo amplio entre la observancia de la Torá de Su Majestad Yeshua y la observancia de la Torá del judaísmo. A tal grado que Rav Shaul, cuando sale del judaísmo para observar la Torá conforme a la enseñanza de Su Majestad Yeshua, estos del judaísmo lo llamaban hereje. Imagínate el sesgo. O sea, la observancia de la Torá conforme a la enseñanza y el espíritu de Su Majestad Yeshua es antagónico al judaísmo. Y eso nos hizo salir, entender que la Torá estaba vigente, supuestamente hacia la Torá. Pero se le olvida a la gente, se le olvidó, y después confunden a la Torá con el judaísmo. Y después, cuando ya ven que el judaísmo ya no encaja con las enseñanzas de Su Majestad Yeshua, es más fácil montarse al judaísmo que comenzar a pensar, analizar y ser responsable sobre las decisiones que se toman. El otro problema que tenemos es que la mayoría de maestros de la Torá no están dedicados a tiempo completo. ¿Ya? Entonces, imagínate un maestro que tiene esposa, tiene hijos y tiene un trabajo, igual que tú, igual que todos sus discípulos. ¿A qué horas va a estudiar? ¿Cuánto le va a dedicar al estudio? Entonces, para este tipo de maestros es más fácil un copy-paste. Leen lo que Rashi dijo, entonces dicen, Rashi dijo esto y punto. Pero Rashi dijo esto, Nahmani dijo otra cosa sobre el mismo tema, el Rabbi Nachman de Breslo dice otra cosa, la Torá dice otra cosa. Entonces tú analizas toda la información, qué tiempo te tiene que llevar, y primero tener acceso a toda esa información para después tener un criterio y tomar una posición basado en toda la información que te ha llegado a ti, por supuesto teniendo la Torá en el centro de toda esa información. Pero si no estás a tiempo completo y tienes que atender esposa, hijos y trabajo, ¿a qué horas vas a hacer? Entonces es más fácil agarrar un copy-paste, compras un libro, lo lees y basado en lo que leíste das la enseñanza. Entonces no hay gente dedicada a tiempo completo. Gracias al Eterno, pues nosotros ya cumplimos 19 años este mes de estar a tiempo completo, y entonces hemos tenido la dedicación y el tiempo para investigar, y pues también hemos cometido errores, estamos abriendo una brecha pero los hemos corregido, y por eso pues este tipo de programa nos permite compartir nuestra experiencia, lo que hemos aprendido, para que la otra gente tenga acceso a esa información, porque a veces también es un problema de no tener acceso a toda la información, y entonces toma decisiones basado en la poca o mucha información que tengamos. Entonces queremos, esta es una manera también que me da la oportunidad de compartir nuestra experiencia y lo que hemos aprendido en 20 años, esperando que sea útil para otra persona, que no tenga que esperar 20 años para llegar a las mismas conclusiones que nosotros llegamos. Ok, ¿ya? Sí, bastante, y creo que de hecho la importancia también que tú hablabas de este conversatorio, porque pues los siguientes conversatorios vienen sobre Pesaj y Hag HaMazot, que van a diferir totalmente de lo que el judaísmo ha interpretado hasta ahora, ¿verdad? Claro, sí, la cuenta del Omer, por ejemplo, es una gran diferencia. Ellos cambiaron lo que textualmente dice la Torá en una Torá judía, porque la Torá judía, si tú ves, toda Torá judía al inicio dice que la traducción del hebreo al español ha sido respetando la tradición, la Torá oral, los midrashim. O sea, no respetan la letra de la Torá, sino respetan la tradición por sobre la Torá. Entonces han hecho cambios. Igual como el cristiano ha hecho cambios en sus Biblias, en sus Nuevos Testamentos, para que se ajuste a su doctrina, ¿no? Pues también el judaísmo lo ha hecho. Entonces imagínate que nosotros pasamos años pues, siguiendo ciegamente a lo que el judaísmo decía, había estado establecido, hasta que fuimos creciendo y madurando espiritualmente y teniendo acceso a información, y tuvimos que ir siendo responsables e ir tomando decisiones y sabiendo de que
o íbamos a seguir al judaísmo o íbamos a seguir al Eterno a su Torah a través de su mano. Y esa toma de decisiones pues conlleva responsabilidad. Y por lo otro que yo te decía, que hay que tener autoridad para tomar la decisión. Y si el espíritu de Mashiach está en mí, tengo autoridad. Entonces, por eso me llevo años en entender por qué aquellos maestros que habíamos estudiado el calendario, ¿por qué no tomaron la decisión de cambiar? Entonces, pensé, no quiero juzgar, pero pensé en la posibilidad de que no tenían el espíritu de Mashiach. O sea, por eso no tenían autoridad para hacer el cambio. Sí, porque por lo que nos comentas, que de las llamadas que hicieron a Israel y les decían que, pues porque eso decía la tradición, eso decían los padres, si no estoy mal, es lo que su majestad Yeshua le reclama a los fariseos, de que seguían la tradición. Y también en los profetas el Eterno les dice que por seguir la tradición de los padres. Violaban, sí, así es. O sea, pero todo eso ya se les olvidó porque cada vez que se meten al judaísmo leen menos el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Entonces, como no saben cómo encajar la información que el judaísmo le da con el Nuevo Testamento, es más fácil decir que el Nuevo Testamento está equivocado y trasladarse a la religión del judaísmo, ¿no? Eso es lo más fácil, no conlleva responsabilidad, ¿me explico? Sí. Antes obedecíamos a un pastor y creíamos lo que nos decía, pues ahora creemos a un rabino y punto. O sea, no conlleva responsabilidades. Ahora, leer, estudiar, historia y todo, y sacar conclusiones y decir, bueno, como por ejemplo, una vez llegó una persona que estaba en el mesianismo, pues estudiando mucho judaísmo, y entonces él quería que yo le enseñara y fue miembro de la comunidad muchos años. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿qué pensás acerca de este texto? Sacó un texto de la Torah. Bueno, Rashi dice tal cosa, pero hay un Midrash que dice tal cosa. Y me disertaba, ¿no? Uh-huh. Y al final yo le preguntaba, ¿pero usted qué piensa? Y se quedaba callado, no podía contestar. ¿Qué quiere decir? Que no tenía criterio propio. Uh-huh. Solo repetía. Rashi dice eso, Nahmani dice eso, la tradición dice lo otro, los sefarditas dicen eso. Pero ¿y tú? No había razonamiento, no había criterio propio, no podía tomar una posición. ¿Ya? Por eso es que también a su majestad Yeshua le decían que enseñaba como quien tenía autoridad, porque los rabinos solo repiten lo que sus maestros dijeron, no tienen discernimiento, no tienen criterio propio, no son responsables de decir que va a hacer esto basado en lo que la Torah lo dice, no tienen esa autoridad. Aunque sepan que sus maestros tienen errores, no pueden cambiar nada. Entonces a este discípulo que tuvo por unos años, tuve que enseñarle a tener el valor y madurez y criterio para poder tomar decisión. Yo sé lo que Rashi dice, yo sé lo que Nahmani dice, yo sé lo que la tradición dice. Pero yo estoy preguntándote a ti, ya tuviste acceso a toda esa información y tienes la Torah enfrente, ¿qué opinas tú? Esas preguntas no las puede contestar un esclavo, un religioso. Uh-huh. Sí, depende de su amo. Así es. Rabino, perdón, y antes de terminar, excelente todo lo que nos has explicado, porque aún sigue surgiendo por ahí el famoso Shabbat lunar, si es algo que meten, pero para lunar, que si estamos mal con el Shabbat lunar o no. ¿Llegó a Betor esa información? ¿No llegó a Betor esa información? ¿Se estudió? Llegó a Betor hace más de 13 años. O sea, eso no es nuevo. Hace más de 13 años. Y hay muchas cosas que parecían correctas, que nos llevaron a tomar un estudio serio por más de un año observando los astros. Y basado en ciertas cosas determinamos que no era así. Hay muchas cosas que parecen que sí, pero no son así. ¿Ya? Y alrededor de estos 13 años pues han resultado muchas diferencias, o sea, no todo el que dice que cree en el calendario lunar, o sea, del Shabbat lunar, por ejemplo, que es como se les conoce en las redes, piensan lo mismo.
O sea, cada quien, hay diferentes versiones, ¿verdad? En ese caso, yo pues te puedo decir que te voy a decir una de las razones principales por las cuales llegamos a la determinación de que no era así. En primer lugar, si te das cuenta, los astros fueron creados en el cuarto día de la creación, según lo narra el libro de Bereshit. ¿Sí? Ok. Si fue creada en el cuarto día, el primer Shabbat que se celebró, el primer Shabbat de la creación, ¿cómo estaba la luna? No importa. Porque el Shabbat es determinado por la palabra del Eterno. Él dijo el día 1, el día 2 y el día de Shabbat. O sea, el Shabbat es la única festividad o moed que no está determinado por la luna, sino por la palabra del Eterno. Por eso, a lo largo de la Torah, muchas veces cuando menciona la observancia del Shabbat, dice, porque en 6 días fueron creados los cielos y el séptimo día el Eterno reposó. Porque el séptimo día es el séptimo día con respecto al primer día de la creación, cuando no existía ni el cielo ni la tierra. O sea, por la palabra del Eterno es designado séptimo, no séptimo día a partir de una luna, porque la luna fue creada el cuarto día. No sé si me explico. Y sería de preguntarles, el cuarto día cuando fue creada la luna, ¿fue creada llena, cuarto menguante, cuarto creciente? ¿Ya? Sí. No está determinado por la luna. ¿Ya? Entonces el Shabbat, como una vez me preguntaron, ¿por qué usted está seguro de que el Shabbat que celebramos es el Shabbat? Porque de la misma razón por la que creo que mi esposa no me es infiel. ¿Cómo así? Se asustaron. No me ha dado razones para creer. ¿Ya? Entonces muchos de ellos creen que el cristianismo cambió el Shabbat. Y es absurdo, es tonto pensarlo. Te voy a decir por qué. Porque si te das cuenta, el cristianismo cambió el Shabbat por el domingo, precisamente para apartarse de la creencia del pueblo hebreo. Cambió el día. Si ellos hubieran cambiado, basado en su calendario, el Shabbat, ¿para qué cambiar el día? Hubieran seguido celebrando Shabbat, de todos modos ya no era el Shabbat del pueblo hebreo. Sí, hubieran dicho inicia la semana lunes. Sí, es ilógico. Y por el otro lado también, según ellos, cada luna llena es Shabbat. ¿Ya? Para ellos Shabbat es el día 7, porque está en cuarto creciente, el día 15 que es luna llena, y el día cuarto menguante, el 21. Entonces, si el día 15 ya era un día de reposo, porque era Shabbat, ¿por qué el 15 de abril es designado como un día de reposo y santa convocación? Si ya era. ¿Ya? O el primer día de Sukkot, que es día 15. Si era Shabbat, ¿por qué decir que era santa convocación y día de reposo? Si ya era Shabbat. O sea, hay cositas que no encajan. ¿Verdad? Y además esto está respaldado también por el calendario del libro de Enoc. Entonces nos dimos cuenta que así como es el libro de Enoc, así es, y no hay Shabbat lunar. Ok. Excelente, Rabino. Pues te agradezco el tiempo de hoy para ver lo que es el calendario y nos da la introducción para iniciar los siguientes temas después, que va a ser la festividad de Pesach y la de Hajamazot, ¿verdad? Excelente. Y recuerden que eso está enlazado, vamos a ver cómo lo llevamos, porque la celebración de Pesach, Hajamazot y Shavuot está enlazado a través de la cuenta del Omer. Prácticamente es un solo tema que tiene que irse desglosando. Sí, de hecho yo creo que va a llevarnos varios episodios, no solamente uno, sino va a llevar varios para ir concluyendo en cada uno. Y aparte que pues ahí está su majestad Yeshua, entonces le agrega más información a la festividad, ¿verdad? De acuerdo, Dan. Bueno, gracias a todos los amigos que nos sintonizan, gracias ahí por sus mensajes y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Feliz noche, Rabino, muchas gracias. Feliz noche, shalom.